Bueno, compañeros, buenas noches con todos ustedes. Buenas noches, Magister Rubén. Estamos aquí para desarrollar el primer taller que nos ha dejado, que son las razones por las que fracasan los megaproyectos en el mundo, ¿no? Un punto importante e interesante, ¿no? Acá los participantes: Walter Acuña, Luis Bazán, Jorge Ulpe, Milton Cárdenas, Sheila Rojas, Javier Fuentes, ¿no? Bueno, en Colombia el casi colapso de una represa como Hidroituango o el desplome del puente de Chirajara se han convertido en los mejores ejemplos de los grandes riesgos que se corren con las megas obras, ¿no?, que se desarrollan al no tener en cuenta varios factores que lo vamos a ver en las siguientes láminas que se ha desarrollado para este punto, ¿no? Las siguientes son cuáles son las razones por qué fracasan estos megaproyectos, ¿no? Cabe señalar que para que falle un megaproyecto no es que falle de una manera aislada ciertos criterios o ciertos pasos que se tienen que dar para dar una continuidad a un proyecto, sino que es un conjunto de todo, ¿no? Como vemos acá en esta presentación, dice, tenemos esenciales áreas en las que un proyecto podría fracasar. Uno de ellos es el riesgo e incertidumbre. Entonces, ahí es el miedo a la toma de decisiones en el proyecto, a la falta de liderazgo, que también lo tenemos ahí, y a la falta de capacitación de los equipos, las cuales forman parte del proyecto. El comportamiento de cara a la toma de decisiones, ¿no? También es importante tener esto en cuenta, que, seguramente por falta de liderazgo, al no tener un informe detallado de cómo se iba avanzando con el proyecto, quizás también fue uno de los temas a estudio, por qué el proyecto no se desarrolló de una manera eficiente, ¿no? La estrategia, la gobernanza y la adquisición. Entonces, no hubo un plan de estrategia para poder quizás adquirir los bienes, los servicios de una manera adecuada en el proyecto, ¿no? Entonces, también forman parte de este conjunto de fallas que tuvo el proyecto, ¿no? La participación de las partes, de los interesados y su gestión, ¿no? Seguramente también hubo falla con los grupos de interés, ¿no? Con los stakeholders que nosotros llamamos, para desarrollar de esto de una manera más clara, e informando detalladamente los pasos que se deberían haber seguido dentro de este proceso de construcción del puente. La integración y coordinación de la cadena de suministros. También es importante mencionar esto, porque seguramente no hubo una planificación estratégica. Eh, y al no haber un plan estratégico, pues el proyecto en realidad no va a funcionar, va a ir a la deriva. Entonces, estos puntos son importantes, que se ha analizado y que se ha propuesto como los puntos principales, estos 6 puntos principales, como parte de la falla de este megaproyecto, ¿no? Falta de liderazgo, de tomar decisiones, de tener un plan estratégico, del liderazgo que deberían tener en cuenta, de seguir los procedimientos, las especificaciones y todo ese mundo donde se desarrolla, pues, los pasos a seguir para un buen manejo del proyecto, ¿no? Eh, no existe, como lo habíamos dicho anteriormente, no existe ningún factor aislado que explique el mal desempeño de los megaproyectos. Todo está entrelazado, no es que solamente una área es la responsable, sino acá ya confluyen varios factores que fallaron para poder tener pues este fracaso en la construcción del puente, ¿no?
que se hizo por etapas, ¿no? Se hizo plataforma A, plataforma B, plataforma C, en donde viene la falla, viene en la plataforma B, donde lamentablemente pues la columna de soporte, las vigas que amarraban todo este sistema, fallaron, se desplomaron y finalmente pues lo que ya se sabe que fue el derrumbe del puente, ¿no? Entonces falta la comprensión de los megaproyectos como un sistema de producción completo. Esto es lo que venimos diciendo, ¿no? O sea, que no solamente es una causa, sino fueron muchas causas por qué el megaproyecto eh, se derrumbó, ¿no? No pudo concluirse este megaproyecto, ¿no? Entonces, la comprensión de los megaproyectos como un sistema de producción completo, la buena planificación, el buen diseño que debería tener este tipo de estructuras, la fabricación y la construcción, fabricación de los materiales óptimos, la construcción misma del puente, la integración y la transferencia a las operaciones, ¿no? Todo esto debería ser de una manera integrada, hay que informarla, cada paso que se siga debería informarse, debería detallarse para que se pueda seguir con la buena construcción del puente. Se requieren nuevas investigaciones y teorías para identificar cómo los diferentes elementos que afecten el desempeño del megaproyecto se interrelacionan. Entonces es importante, ¿no? El requerimiento de estos informes, ¿no? Para poder identificar con claridad cuál fue el defecto, por decirlo así, para que no el puente pues no se haya concluido de una manera eficiente. ¿Qué pasó con el control, seguimiento, calidad y evaluación de riesgos en el proyecto del puente Chirajara, ¿no? Acá tenemos, bueno, en la ruta de Bogotá-Villavicencio se construyó un proyecto con el fin del mejoramiento socioeconómico de la región y propiamente de la nación en Colombia. Este proyecto consta de diversas obras civiles, ¿no? Es un gran proyecto que no solamente era la construcción del puente, viaductos, también de viaductos, túneles, ampliación de calzadas, intercepciones viales, y una de las obras en desarrollo era el puente Chirajara, ¿no? Lógicamente, que colapsó durante la fase de su construcción, el cual aconteció el 15 de enero del 2018. El desplome dejó un saldo lamentablemente dejó un saldo de 10 obreros fallecidos, 8 heridos y 2 desaparecidos, ¿no? Entonces, un proyecto que no solamente se desplomó y fracasó, sino que también dejó un tema social bastante complicado, ¿no? Con el fallecimiento de estas personas, con las personas que resultaron heridas, ¿no? y desaparecidas. Entonces, las consecuencias son graves, ¿no? De este proyecto, ¿no? Como les digo, no solamente es el derrumbe o el desplome, la caída del puente, sino también el tema de los obreros fallecidos, ¿no? Un tema social bastante complicado, ¿no? Históricamente, miren, ya se tenía alguna referencia sobre esto, ¿no? La topografía, la geología, de dónde se iba a desarrollar este proyecto, ¿no? Acá, históricamente, la autopista al llano ha sido escenario de grandes derrumbes, deslizamientos y movimientos de masa, debido a las difíciles condiciones geológicas y topográficas de la cordillera oriental de Colombia, donde se iba a desarrollar esto. O sea, ya había como un informe previo a esto, que era una zona bastante difícil geológicamente, ¿no? Había ya indicios, había ya informes de derrumbes y deslizamientos de masa de tierras en ese punto. Entonces, también se tenía que tener en consideración eso, ¿no? Posiblemente sea también una de las causas que la zona no era tan estable, ¿no? Por lo que ya habían habido informes sobre las condiciones de terreno en ese punto, ¿no?
¿Qué pasó con la falla del puente Chirajara? En control y seguimiento, hubo un mal control en el sistema de producción, en la planificación, en el diseño, en la fabricación, en la construcción, integración y la transformación a las operaciones. Bueno, este puente presentó fallas en una de las estructuras centrales de la plataforma, precisamente por incumplimiento técnico en el trazado y construcción de la pila B, lo que se estaba mencionando, puesto que el diseño del tabique y la losa cabezal de la columna tuvo errores con respecto a la resistencia a cargas proporcionadas por el mismo tabique. Esto en realidad es que la viga central que amarraba las dos columnas que se venían en la parte alta cedió a esta viga. Al amarrar esas dos columnas, pues las columnas simplemente se desplomaron, cayeron. Entonces hubo un mal control y seguimiento, ¿no? A las especificaciones del proyecto, a lo que se tenía que haber cumplido, ¿no? En campo, ¿no? Esto es importante resaltarlo porque en toda obra y en estos megaproyectos, pues el control y seguimiento es muy importantísimo. Dejar por escrito los informes y de todo lo que es las actividades que desarrolla en el momento, los materiales que se están usando, las especificaciones tal cual las indica el diseño. Entonces todo eso pues falló desde un inicio. Como le digo, no solamente consta de un solo paso en la que se falló, sino es una conjetura de varias cosas que se unieron y al final pues tuvo que ceder el puente porque no se estaba aplicando pues las especificaciones tal cual se manifiesta en el diseño, ¿no? La calidad, hacer cumplir los materiales, las especificaciones técnicas y el procedimiento que se debe seguir en la realización del proyecto, ¿no? Básicamente acá es hacer un seguimiento al control de calidad, tanto de los materiales que se van a usar, de los pasos que se van a seguir, y eso pues también se tiene que hacer un seguimiento minucioso en campo, lo que se va a desarrollar y lo planificado en ese momento en ese momento, ¿no? Eso es importante resaltar, el control de calidad que se debe hacer, ¿no? Las fallas por diseño o por mala calidad de materiales o falta de experticia, ¿no? De la mano de obra calificada contratada para ahorrar costos de construcción. Entonces hubo más factores también, ¿no? La mala experiencia, la falta de experiencia de la gente, la mano de obra que fue contratada para este proyecto. Tenemos el riesgo social, no se tomó en cuenta el peligro a la que estaba expuesta el personal, el cual fue motivo principal para obtener como resultado hechos fatales. Recuerden que murieron 10 personas, ¿no? Un mal diseño o construcción puede traer nefastas secuelas, como es el caso del colapso del puente, con las pérdidas humanas afectando a un grupo familiar. El riesgo económico se ve en la pérdida millonaria, en la construcción y afectación en los productos que pasan a diario por esta vía, ¿no? Era pues una vía que iba a conectar centros poblados, ciudades, y pues el comercio era altísimo por esa zona. Entonces, y aparte de eso, pues ya lo invertido en la construcción del puente, ¿no? Dice, hubo pérdidas aproximadamente de 10.000 millones de pesos en una semana. Esto con respecto a los sectores de transporte de carga, agricultura y petróleo. Entonces, no solamente es un tema social grave, sino también económico y ambiental también, ¿no? La imprevisibilidad, dificultad para reaccionar con las variables identificadas en esta catástrofe como materia recóndita en los riesgos de los estudios ambientales registrados, la insulsa experiencia, ¿no? La falta de experiencia del personal y lógicamente también de la supervisión, ¿no? Enfocándose más hacia las compensaciones de los daños ambientales durante la construcción sin preverse los efectos para este tipo de eventos, por no exponer al proyecto a dudas en el mercado de la construcción ante la posibilidad de estigmatizarse como un proyecto inviable.
Entonces, esto pues nos da el tema de reflexionar, ¿no? Y tener en cuenta pues que si no se tiene un buen plan estratégico donde se evalúe a detalle todos los factores que involucran para el buen desarrollo de un megaproyecto, pues si no se tiene en cuenta todos esos factores, pues puede ocasionar este tipo de desenlaces, ¿no? Primero el desplome de este puente, el desenlace también social con la muerte de la gente. Entonces, tenemos que tener en claro pues que si un megaproyecto falla, es consecuencia de varios factores, no solamente de uno, involucra varias áreas en las cuales se ha estado fallando. Entonces hay que tener en cuenta esto y pues tener también en cuenta que no solamente es el tema de una planificación estratégica, sino también de hacerle el buen seguimiento a los pasos que se indican en este plan de trabajo, ¿no? Es importante eso. Y bueno, pues nada más, ¿no? Muchas gracias y buenas noches.